Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Les agradecemos su sintonía. Y los invitamos a suscribirse a nuestro podcast y darle like a este episodio. Hoy nos sumergimos en las historias que se esconden detrás de la llamada del más allá. Un fenómeno que nos ha fascinado y aterrorizado por generaciones. Desde relatos de voces que se creían silenciadas para siempre, hasta objetos. Bueno, hasta objetos que cobran vida propia. Exploraremos los misterios que rodean a la supuesta comunicación con el más allá. Lo interesante es que estas historias no son exclusivas de una cultura o época. En todo el mundo y a lo largo de la historia, encontramos relatos de personas que afirman haber tenido contacto con el mundo de los espíritus, ya sea a través de sonidos, apariciones, o incluso objetos cotidianos que se comportan de manera inexplicable. Exactamente. Y hoy nos enfocaremos en las llamadas telefónicas. Ese timbre familiar que en esas historias se convierte en un portal hacia lo desconocido. Empecemos con el caso de un hombre en Corea que recibió una llamada de su difunto suegro. Lo escalofriante es que la voz del suegro era tan clara como si aún estuviera vivo, como si la muerte no hubiera afectado su capacidad de comunicarse. Ese detalle de la claridad de la voz es realmente perturbador. Si pensamos en la tecnología telefónica, sabemos que la calidad de una llamada se ve afectada por diversos factores, como la distancia, el tipo de línea, etc. Pero en estas historias la muerte parece no ser un obstáculo para que la voz se transmita con total nitidez. Es como si el mensaje en sí mismo tuviera una fuerza sobrenatural, que le permite atravesar las barreras del mundo físico. ¿Ya? Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de mensaje sería tan poderoso como para trascender la muerte? ¿Un último adiós? ¿Una advertencia? ¿O simplemente un intento desesperado por mantener el contacto con los vivos? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del alma y la posibilidad de que la conciencia persista después de la muerte. Si la voz es una manifestación del alma, podría ser que en ciertas circunstancias el alma encuentre la manera de utilizar la tecnología para comunicarse con nosotros. Es una idea fascinante y aterradora al mismo tiempo. Imaginemos por un momento que recibimos una llamada de un ser querido que ha fallecido. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Sentiríamos alivio al escuchar su voz de nuevo? ¿O terror al pensar que algo inexplicable está sucediendo? La reacción seguramente dependería de nuestras creencias y experiencias previas. Para algunos, la llamada podría ser una prueba de que la muerte no es el final, una fuente de consuelo en medio del dolor. Para otros, podría ser una experiencia traumática, una confirmación de sus peores miedos. Y lo interesante es que no todas las llamadas del más allá involucran voces. Hay historias de personas que reciben llamadas de números que ya no están en servicio o que pertenecen a personas fallecidas hace años. En otros casos, objetos como teléfonos antiguos o incluso relojes despertadores se activan solos, marcando números que tienen un significado especial para la persona que los encuentra. Esos casos son aún más inquietantes, porque nos hacen pensar en la posibilidad de que los objetos cotidianos puedan actuar como conductos hacia el más allá. Si la energía o la conciencia pueden impregnar objetos, podría ser que en determinadas circunstancias esa energía se active y utilice los objetos para intentar comunicarse con nosotros. Es una pregunta que nos lleva al terreno de lo paranormal, donde la ciencia y la lógica parecen no tener cabida. Y es precisamente en ese terreno donde encontramos algunas de las historias más escalofriantes sobre llamadas del más allá. Exactamente. Hay relatos que sugieren que las llamadas del más allá no siempre provienen de seres queridos que buscan despedirse o reconfortar a los vivos. En algunos casos, las voces al otro lado de la línea son amenazantes, advierten sobre peligros inminentes o incluso intentan manipular a la persona que las recibe. Y esas historias nos recuerdan que el mundo espiritual no es necesariamente un lugar benigno, si la comunicación con el más allá es posible. Debemos ser conscientes de que no todas las entidades que intentan contactarnos tienen buenas intenciones. Es un recordatorio de que debemos ser cautelosos ante lo desconocido, incluso cuando se trata de algo tan familiar como una llamada telefónica. Y es que en el mundo de las llamadas del más allá, nunca sabemos quién está realmente al otro lado de la línea. Y es que la tecnología, en este caso el teléfono, parece actuar como un puente entre nuestro mundo y el de los espíritus. Si lo pensamos bien, el teléfono se basa en la transmisión de ondas de energía. Quizá esa energía en determinadas circunstancias puede ser manipulada por fuerzas que no comprendemos del todo. Es una posibilidad intrigante. Y si nos adentramos en el folclore y las leyendas de diferentes culturas, encontramos numerosos ejemplos de objetos que actúan como intermediarios entre el mundo de los vivos y el de los muertos, desde espejos que reflejan presencias fantasmales, hasta joyas que transmiten mensajes del más allá. Exactamente. En muchas tradiciones se cree que los objetos pueden absorber la energía de las personas que los poseen o que han estado en contacto con ellos, y esa energía en algunos casos se puede manifestar de maneras inexplicables, como por ejemplo haciendo que un teléfono marque un número específico, o que una voz se escuche a través de un aparato antiguo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que la energía o la conciencia de una persona fallecida puede quedar atrapada en un objeto
Y si es así, ¿podría esa energía utilizar el objeto para comunicarse con nosotros? Es una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Hay quienes creen que los objetos pueden actuar como una especie de grabadoras espirituales, almacenando la energía y los recuerdos de las personas que han partido, y que en ciertas circunstancias esa energía puede liberarse, manifestándose de maneras que percibimos como sobrenaturales. Hay un caso que me parece particularmente escalofriante. Una mujer encontró un viejo anillo en el baño de su casa. Al limpiarlo sintió una extraña energía emanando de él. Intrigada decidió guardarlo en su mesita de noche. Esa misma noche se despertó sobresaltada al escuchar el timbre del teléfono. Al contestar, solo escuchó un silencio inquietante. Al revisar el identificador de llamadas, se dio cuenta de que el número pertenecía a su padre, quien había fallecido hacía varios años. Es una historia que nos pone los pelos de punta. La falta de una voz al otro lado de la línea intensifica el misterio. ¿Fue el espíritu del padre quien manipuló el anillo para llamar la atención de su hija? ¿O se trata de una fuerza desconocida que juega con las leyes del tiempo y el espacio? Es una pregunta que nos deja con una sensación de inquietud y nos lleva a preguntarnos qué sucede con la energía de una persona después de la muerte. Se disipa en el universo, se queda atrapada en el plano terrenal, o puede en algunos casos interactuar con el mundo de los vivos. Son preguntas que la ciencia aún no ha podido responder con certeza, pero lo que sí sabemos es que la muerte es un proceso que aún no comprendemos del todo y que hay numerosos relatos que sugieren que la conciencia puede de alguna manera persistir después de la muerte física. Y si la conciencia puede persistir, es posible que encuentre la manera de comunicarse con nosotros a través de medios que aún no comprendemos del todo. Esa es la gran pregunta que nos plantean las historias de llamadas del más allá. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias, escuchar los testimonios y mantener la mente abierta a la posibilidad de que haya más en el universo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Hablando de testimonios, hay una historia que me ha impactado profundamente. Se trata de un joven que recibió una llamada que le cambió la vida para siempre. Una llamada de sus padres, quienes supuestamente habían fallecido en un accidente años atrás. Esta historia nos introduce a un elemento aún más inquietante: la posibilidad de que las llamadas del más allá no siempre provengan de seres queridos que buscan nuestro bienestar. En algunos casos, las voces al otro lado de la línea pueden tener intenciones oscuras. En este caso, la llamada le reveló al joven una serie de secretos familiares, que lo llevaron a descubrir una fortuna oculta. Pero a medida que se adentraba en la verdad, comenzó a experimentar una serie de sucesos extraños y amenazantes. Es como si la llamada hubiera abierto una puerta a un mundo oscuro y peligroso, donde las fuerzas que lo contactaron no eran tan benevolentes como parecían al principio. Es un recordatorio de que el mundo espiritual no es un lugar idílico y libre de peligros, y que si la comunicación con el más allá es posible, debemos ser muy cautelosos. ¿Con quién o qué intentamos contactar? Exactamente. No podemos olvidar que hay entidades que pueden aprovecharse de nuestra vulnerabilidad, de nuestro deseo de conectar con lo desconocido, y que la curiosidad, aunque sea natural, puede llevarnos a situaciones que luego lamentamos. Y es que la línea entre la curiosidad y la obsesión puede ser muy delgada. En el caso del joven, la búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión que lo consumió por completo, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de quienes lo rodeaban. Es por eso que es importante abordar el tema de las llamadas del más allá con respeto y cautela. Si bien las historias pueden ser fascinantes y aterradoras al mismo tiempo, no debemos olvidar que estamos hablando de un tema que puede tener implicaciones profundas para quienes han experimentado este tipo de fenómenos. Y es que al final, estas historias nos confrontan con nuestros propios miedos e incertidumbres. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es posible que nuestros seres queridos sigan cerca de nosotros incluso después de haber partido? ¿O son estas llamadas simplemente un producto de nuestra imaginación, de nuestro deseo de aferrarnos a quienes hemos perdido? Esas preguntas son inherentes a la condición humana. Desde tiempos inmemoriales hemos buscado respuestas en la religión, en la filosofía, en la ciencia. Y las historias de llamadas del más allá, con su mezcla de misterio y esperanza, nos ofrecen una perspectiva fascinante, aunque inquietante, sobre la posibilidad de que la muerte no sea el final. Lo que me parece particularmente interesante es que, a pesar de los avances tecnológicos, las llamadas telefónicas siguen siendo un medio privilegiado para este tipo de fenómenos. En la era de los smartphones, las videollamadas y las redes sociales, uno podría pensar que las historias de fantasmas se adaptarían a las nuevas tecnologías. Sin embargo, las llamadas telefónicas, con su aura de intimidad y misterio, siguen siendo un canal poderoso para la comunicación con lo desconocido. Es cierto, el sonido de una voz familiar a través del teléfono, especialmente en la oscuridad de la noche, tiene un poder evocador que ninguna otra tecnología puede igualar. Es como si la voz,
despojada de la imagen. Adquiriera una dimensión fantasmal, más cercana al mundo de los espíritus. Y esa dimensión fantasmal es la que nos atrapa, la que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y la realidad misma. ¿Son esas llamadas un simple producto de nuestra mente? ¿O hay algo más? Una fuerza invisible que nos conecta con quienes ya no están. Quizá nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo importante es que estas historias nos invitan a reflexionar, a mantener la mente abierta y a no descartar ninguna posibilidad. Al final, la búsqueda de la verdad, por aterradora que pueda ser a veces, es un viaje que vale la pena emprender. Y en ese viaje, las historias de llamadas del más allá nos sirven como una brújula, guiándonos por los laberintos de lo inexplicable, desafiando nuestras creencias y obligándonos a confrontar nuestros miedos más profundos. Nos recuerdan que el mundo es un lugar misterioso lleno de secretos que aún no hemos desvelado, y que la muerte, aunque inevitable, no tiene por qué ser un punto final, sino una transformación, un paso hacia lo desconocido, que puede generar tanto temor como esperanza. Acompáñenos en nuestro próximo Terror y Mitos Urbanos, mientras seguimos explorando los misterios que nos rodean, las historias que nos inquieten y las preguntas que nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber. No olviden suscribirse a nuestro podcast y darle like a este episodio. Y si tienen alguna historia que compartir, no duren en dejarnos un comentario. Hasta la próxima. Y que la intriga los acompañe.